Yo quiero dar inicio a una serie de reuniones que voy a estar hablando el tema, y lo que quiero compartir con ustedes es el crecimiento saludable de la iglesia. El crecimiento saludable de la iglesia. Y vamos a hacer 3 observaciones específicas. Voy a hacer una introducción larga, pero vamos a hacer 3 tópicos principales. Para que la iglesia crezca saludablemente, la iglesia tiene que crecer orgánicamente. Cada uno de nosotros pertenecemos a una iglesia orgánica que tiene vida. Entonces esa vida es transmitida, es manifestada. Y si tenemos vida, vamos a manifestar esa vida afuera. No estar encerrado, no encerrado. La religión ha encerrado la iglesia, pero Cristo nunca vino a enseñar religión, sino una vida cristiana práctica, sencilla, simple. Y esto es lo que debemos hacer fuera, ser cristiano fuera, no solo dentro. Entonces vamos a mirar el crecimiento de la iglesia orgánicamente. El segundo crecimiento es el crecimiento cuantitativamente, o sea, la cantidad en gente, multiplicación, en multiplicar. Si verdaderamente una iglesia tiene vida, se multiplica. Si una iglesia no tiene vida, disminuye, está muerta. Pero una iglesia con vida se va a multiplicar, porque la gente que está muerta va a venir a buscar vida. Pero si está muerta, no va a venir a buscar muerte. La gente que está muerta afuera va a venir a buscar vida aquí, porque encuentra la vida, encuentra la palabra, encuentra la alegría, encuentra el gozo. Por eso la iglesia tiene que crecer. Y esto lo vamos a ir viendo por muchos textos en el libro de los Hechos. Dice, se multiplicaban, agregaba, crecía. Y continuamente ese verbo aparece en el libro de los Hechos. Crecían, se multiplicaban, etcétera, etcétera. Pero eso lo vamos a ver cuando estemos estudiando cuantitativamente. Y el tercer crecimiento es cualitativamente, o sea, con la calidad de la iglesia. La calidad de la iglesia. Entonces ahí vamos a ver la calidad de quién somos. Entonces esto es un tema muy amplio, en forma muy particular, el último tópico, cuando hablamos de cualitativamente, la calidad. Ahí tenemos mucho que ver, muchísimas cosas, pero no voy a extenderme. Voy a tomar, creo que 2 textos prácticamente para identificar la cualidad o la calidad de la iglesia, Y ahí nos vamos a poder vernos a nosotros mismos, Entonces, estos 3 crecimientos es lo que la iglesia va a crecer equilibradamente. Entonces vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Efesios, o la carta del apóstol Pablo a los de Éfeso, y vamos a hacer lectura del capítulo 4, versículo 11 al 16, Efesios 4. Usted viene cada reunión con 2 razones básicas. Usted viene a reunirse con 2 razones básicas. Número 1, para glorificar y darle gracias por la semana que Dios le ha dado. Por el cuidado, la protección, todo. Pero la segunda cosa, usted viene para recibir fuerzas, recibir inspiración, recibir la luz que tengo que hacer en esta semana. ¿A quién tengo que hablarle? ¿A quién tengo que testificarle? ¿A quién tengo que ganar para Cristo? Entonces, para estas 2 razones estamos en la casa. Estamos en la casa para alabarle y agradecerle, pero también para recibir la fuerza y la dirección de Dios. ¿A quién voy a hablarle de Cristo en esta semana? Porque no es solamente venir a alabar y no hacemos nada. Eso no es un cristianismo sano. Eso es un cristianismo enfermo.
enfermo, porque Dios me salvó para que le glorifique, pero a su vez para que testifique, para que gane almas para el reino del Señor. Bien, entonces vamos a hacer lectura del versículo 11 al 16. Y en la medida que yo vaya leyendo, voy a ir remarcándole 5 palabras. Hay muchas más, pero hay 5 palabras que quiero que usted preste atención, porque aquí están los ministerios, la función de los ministerios. Y si los ministerios funcionan correctamente, entonces esto, lo que Pablo está diciendo, se va a cumplir. Mire lo que dice en el capítulo 4 de Efesios, versículo 11. Dice, y él mismo constituyó. Esta palabra podría traducirse, y él mismo colocó o estableció. Él coloca a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Noten ustedes que en este versículo está diciendo a otros, a otros, a otros, y en la parte final dice pastores y, no dice otros, y es complementario. Quiere decir, en el texto, en el griego, significa, varias veces va a aparecer esta i, que quiere decir complementario. Quiere decir que es esto y es esto a la vez. Entonces, todo pastor debería ser un maestro, es complementario. Eso es lo que significa ese término y. Varias veces ustedes lo van a encontrar en la Biblia, esta expresión. Versículo 12, a fin. Por favor, ahí está la primera palabra que quiero que usted observe, y esta vamos a ir meditando. A fin de perfeccionar. La segunda palabra es perfeccionar. Entonces la primera, fin. La segunda, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Tercera palabra que quiero que preste atención, ministerio. Para la edificación del cuerpo. Hasta. La cuarta palabra es hasta. Esa palabra, hasta. Que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre, que para engañar emplea con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo. La otra palabra, crezcamos en todo. En aquel que es la cabeza, esto es Cristo. 16. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente. La última palabra, ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Hasta ahí la palabra. Creo que este es uno de los varios capítulos, mejor dicho, versículos más ricos del Nuevo Testamento, que nos enseña una gran cantidad de verdades prácticas. Aquí está lleno de verdades prácticas. Bien, entonces yo les dije esas palabras. La primera, dije que el término es afín. Muchas veces ustedes ya me han escuchado sobre este término, esta expresión afín. Esta expresión afín aparece 67 veces en el Nuevo Testamento. 67 veces. Y cuando está este término, identifica a dónde va a llevarnos, a dónde va a conducirnos los dones ministeriales. Ese término afín es hacia dónde nos va a dirigir. Para esto, yo tengo que tener la humildad de someterme
a los ministros que Dios pone en la iglesia, los ministerios que Dios pone, porque ellos tienen la gran tarea de llevarme a un objetivo, a un fin, y es un fin excelente. Se expresa en la calidad de vida. Entonces, cuando usted encuentra ese término afín, es hacia dónde voy a ser dirigido, hacia dónde va a dirigirme. Y en este caso son los dones espirituales, mejor dicho, los dones de ministerio, porque están los dones de ministerio, los dones espirituales y los dones de servicio. Los dones de ministerio está aquí. Los dones del Espíritu, 1 Corintios 12, y los dones de servicio, Romanos 12. Entonces hace un conjunto de dones, pero acá los ministerios de la iglesia, tienen esta finalidad, va a llevarme a un objetivo. ¿Y qué objetivo me lleva? Porque yo tengo que venir con los oídos atentos. Y me dice la segunda palabra, perfeccionar. Entonces, ¿para qué están los ministerios? Para perfeccionarme. ¿Para qué Dios puso los ministerios en la iglesia? Perfeccionarme. Ahora, la pregunta es esta. ¿Cuántos años hace que tú estás en la iglesia? Bien, tú ya lo sabes. ¿Llegaste a la perfección? No estoy hablando a la perfección máxima sin error, porque esta palabra perfección significa madurez. ¿Y qué es madurez? Te voy a expresar algo. Madurez es cuando hablan mal de mí y no me afecta. Madurez cuando me critican, no me hace nada, sigo igual. Madurez es cuando levantan calumnia, pero sigo igual. Madurez es cuando te desprecian y sigue igual. Eso es madurez. Ahora, si hablan mal de ti y te critican y te desaniman, no eres maduro todavía. Entonces, algo está fallando en tu vida, algo está fallando. ¿Qué está fallando? Probablemente viniste muchas veces al culto, pero tus oídos no. Tus oídos no. Escuchaste cientos de mensajes, cientos, pero sigue en ese nivel. Esto vamos a tocarlo cuando entremos en el discipulado. Entre un creyente y un discipulado y un discípulo. El verdadero discípulo crece, el creyente simplemente cree, nada más. Pero el discípulo, Jesús nos mandó a ser discípulos, a ser verdaderos seguidores de Cristo. Y los verdaderos discípulos crecen. Los que no tienen compromiso, con Dios, no crecen. No tienen compromiso. Vienen. Ellos vienen para recibir, pero no para dar. Esos son creyentes. Vienen para recibir, pero no para dar. Pero un verdadero discípulo viene para dar. Y es esto lo que debemos ser discípulos. Y es llegar a ese nivel de madurez. Que en medio del desprecio, en medio de la calumnia, en medio del dolor, yo he llegado a madurar. ¿Pero por qué? ¿Por qué maduré? He madurado porque los ministerios en la iglesia están funcionando. Y si los ministerios de la iglesia funcionan y yo no maduro, el problema es mío. El problema soy yo. Y lo que Dios quiere para que una iglesia crezca, que estemos bajo la autoridad del ministerio. La tercera palabra, y acá quiero detenerme, y esto es para todos. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del... ¿Para qué están los ministerios? ¿Para qué están los pastores? ¿Para qué están los maestros? ¿Para qué están? Para perfeccionarme a mí para la obra del ministerio. Ahora usted me dirá, pero yo no pienso llegar al ministerio. No, el texto no dice eso. El texto dice perfeccionarte para la obra del servicio. Esa palabra ministerio es servicio.
Es para que tú madures en el servicio. Y esto es para toda la iglesia de Éfeso y para nosotros. Es para cada uno de nosotros, para que sirvamos. Entonces, están los ministerios, funcionan. Bueno, funciona, ¿qué ayuda? Que yo crezca. ¿Y qué cuando crezco, qué hago? Sirvo a Dios. Realmente sirvo a Dios. Y es una de los más grandes privilegios, para no decir el más grande privilegio que Dios le concede a los salvos, servirle a Dios. Yo sé, soy consciente que en toda la iglesia no va a haber esta disponibilidad. Ocurre en cualquier iglesia y ocurre en esta iglesia también. Ocurre en otras iglesias y en esta iglesia ocurre también. Ocurre esto porque hay personas que realmente no tienen hambre de Dios. No tienen hambre. No tienen sed de Dios. Y si fuera para algunos, que la cuarentena siga, no hay problema, dele, no importa, mejor. Le da lo mismo, que si hay o no hay, si hay reunión o no hay reunión, le da lo mismo. Y esto no están para servir, están para ser servidos. Entonces, Dios nos prepara ¿para qué? Para servir. ¿Para qué Dios te llamó? Para servir. Ahora te pregunto, ¿estás sirviendo? Yo no te estoy preguntando si descubriste tu don, si estás sirviendo. ¿Estás sirviendo realmente a Dios? Esto es cuando tú sirves, el otro sirve, es cuando la iglesia empieza a crecer. Y crece saludablemente, sanamente. Entonces ahora viene la cuarta palabra, y la cuarta palabra es hasta. Esa palabra es muy importante aquí. Hasta. Esto es el objetivo final. Cuando yo leí a fin, es el objetivo aquí. Pero hasta es lo máximo. Hasta es hasta la cumbre máxima. ¿Y hasta dónde tengo que llegar? ¿Hasta dónde? Vamos a mirarnos. ¿Hasta dónde tengo que llegar? Mire lo que dice el versículo 13. Hasta que todos, no algunos, todos, usted, yo, todos ¿qué? Lleguemos. Entonces, si me dice que debo llegar, es porque debo caminar. Debo ir. No debo quedarme sentado. ¿Hasta dónde tengo que llegar? A la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios. Y cuando llego a ese conocimiento, y por favor, el conocimiento no es la información intelectual, no es escuchar y recibir información. Esta palabra conocimiento es recibir la información y practicar la información que recibí. Entonces, cuando yo recibo este conocimiento, automáticamente va acompañado con la práctica. Entonces, yo tengo que llegar al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a esa medida y la estatura de Cristo. Entonces, ¿hasta dónde tengo que llegar? Hasta la medida máxima. Entonces debemos preguntarnos, ¿estamos creciendo? ¿Estamos creciendo? Si yo miro atrás, 6 meses atrás, 8 meses, 9 meses atrás, ¿estoy mejor? ¿Soy un mejor cristiano? ¿Soy un mejor cristiano o no? Cada uno mírese. ¿Estoy orando más que hace 6 meses atrás? ¿Estoy sirviendo a Dios mejor que hace 6 meses atrás? Esto hace el crecimiento. Esto hace que la iglesia sea saludable. En otras palabras, si voy a sintetizar todo esto, en otras palabras, ¿qué palabra colocaría
la palabra que colocaría para sintetizar todo esto es entregarme por entero. Entregarme por entero. Sin ningún pretexto, sin ninguna excusa. Cuando Jesús estaba caminando en esta tierra y Él estaba hablando sobre el discipulado, por favor búsquelo allí en Lucas capítulo 14. Lucas. No, vamos a leer, el 14 está, pero en el capítulo 9 va a ser mejor, 9. 9:57. 9:57. Verdaderamente ser un cristiano es un tremendo desafío y es una gran responsabilidad. 9:57. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y él le dijo: las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Quieres seguirme? No tengo nada que ofrecerte. No tienes nada, no tengo nada. ¿Estás dispuesto? Vamos. No hay nada. Versículo 59. Y dijo otro, aparece otro. Entonces le dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús dijo: deja que los muertos entierren sus muertos y tú ve y anuncia el evangelio del reino. Bien, acá hay algunas interpretaciones, pero aquí, en cierto sentido, hay una condición. La condición que le pone: sígueme. Sí, te voy a seguir, pero espera que muera mi padre primero. Cuando ya esté más libre, sí. El asunto es servir a Dios cuando Dios te llama, no cuando tú determinas que entierre. Déjame disfrutar un poco más mi familia, mi padre, todo. Sígueme, pero no. Él estaba preocupado por otros quehaceres. Versículo 61. Entonces también dijo otro. Hay otro más. Te seguiré, Señor, por donde quiera que me despida primero, que donde quiera que vaya, ¿cierto? Primero déjame que despida ¿a quién? A los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Sabe lo que es esto? Esto es el desafío de Cristo. Esto es el desafío. Aunque a usted le parezca crudo, desafiante, renunciante, es esto el cristianismo. Esto es el cristianismo. Si te enseñaron otro evangelio, no es la realidad, pero este es el evangelio real. Es de renuncia, de abandono. Y entonces, la otra palabra, por eso que lleguemos hasta, pero llegar hasta, hermanos, llegar hasta, cuesta renuncia, cuesta dolor, cuesta sacrificio, cuesta abandono, y muchas veces abandono de costumbre, y mayormente abandono de religión, porque estamos muy llenos de religión, muy religiosos, pero poco discípulo. Tenemos muchas normas, pero poco cristianismo real. Tenemos muchas cosas que debemos volver a rever nuestra vida si realmente no estamos llenos de religión y pocos de Cristo. Esto es, el Señor fue muy claro, muy amplio y muy simple. Nosotros la complicamos mucho, pero Jesús fue simple. Versículo 15 dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo. Crezcamos en todo. Esto quiere decir que la iglesia
tienes varias áreas donde ella debe crecer. ¿Y en qué debe crecer? En todo, varias áreas, en todos los ministerios, en todas las áreas, en todo lo que hacemos, la iglesia debe crecer. Pero la iglesia no va a crecer con 2 o 3, la iglesia no va a crecer con el trabajo del pastor, la iglesia no va a crecer con el pastor y los músicos, la iglesia va a crecer cuando toda la iglesia está comprometida, cuando toda la iglesia está comprometida, cuando todos los cristianos son conscientes, Dios me dio un don. Y ese don que yo tengo, debo usarlo para el crecimiento de la iglesia. Debo aportar, debo ser un instrumento útil en sus manos. Y la última palabra, la del versículo 16, se ayudan mutuamente. Mutuamente. Quiere decir que cuando tú funcionas, tú ayudas a tu hermano. Cuando tú no funcionas, tú no ayudas a tu hermano. Y entonces decimos, ¿pero qué pasa con la iglesia? Bueno, ¿qué pasa con tu don? ¿Qué estás haciendo? ¿Pero qué pasa que la iglesia no crece? Bueno, ¿y qué estás haciendo tú para que crezca? Ahí está el asunto. ¿Qué tú haces? ¿Qué aporta para que la iglesia crezca? ¿Estás funcionando? ¿Estás haciendo algo? ¿Estás consagrado? ¿Vienes a orar? ¿Vienes a los trabajos, los discipulados? Todo esto. ¿Estás interesado? ¿Estás metido? Ahí donde la iglesia va a crecer sanamente. Debemos de una vez por todas dejar a aquellas personas que no le interesa, que no tienen interés, que simplemente vienen para recibir, pero no para dar. Dios se hará cargo de cada uno de ellos, pero yo tengo una gran responsabilidad. Y Pablo lo reconoce, muy bien. Y Pablo dice que él debería presentar a todos, en Colosenses 1, en el 28 y 29, de presentar a todos maduros. Pablo estaba preocupado para que cada cristiano sea maduro. Él hacía lo máximo y el esfuerzo más que humano para que todos maduren, pero lamentablemente no todos maduraban. Y esto no depende del ministerio, esto depende de cada uno de nosotros. Si realmente estamos dispuestos a madurar. Madurar es estudiar, meditar, practicar y compartir. Eso es madurar. Es escuchar. Es meditar, porque tú meditas lo que oyes, porque tú no meditas en la nada, tú meditas lo que oyes. Practicar y transmitir. Si hacemos esas 4 cosas, con seguridad vas a crecer. Vas a crecer. Y otra cosa, cuando llega la hora difícil, esa palabra que meditaste es la palabra que va a bendecir tu vida, la que te va a consolar, la que te va a fortalecer y la que te va a dar una fuerza para seguir adelante. Pero si no meditaste en nada, no tienes nada. Pero si meditaste, tiene algo. Y ese algo, un día cuando lo precisa, se torna un consuelo, una fortaleza, una dirección. Una gran bendición de Dios. Vamos a orar. Y vamos a orar por nuestra vida personal. Ore por su vida. Yo no quiero que usted ore por otra persona, sino que usted ore por usted mismo. Y se pregunte, ¿qué estoy haciendo para que la iglesia crezca? Más que la iglesia, el reino de Dios. No ser egoísta, el reino de Dios crezca. El reino. ¿Qué estoy haciendo para que este reino tenga su extensión? Y no solamente extender el reino, cumplir mi tarea. Pero la otra cosa que quiero orar es por tu necesidad. No importa cuál es tu necesidad. Dios la sabe.
Pero vamos a colocar tu vida, y vamos a colocar tu lucha, tu problema, tu necesidad en la presencia de Dios. Vamos a orar, vamos a colocarnos de pie. Padre, gracias por poder iniciar en esta noche este estudio, donde vamos a estar mirando la iglesia que crece equilibradamente, Señor, que crece saludablemente. Sí, Señor, te pido que tú la bendigas. Señor, estamos delante de tu presencia, pero también estamos delante de tu palabra, la que nos examina, nos juzga, pero también nos exhorta a seguir adelante. Te pido que reflexionemos, Señor, que podamos mirarnos a cada uno personalmente, Señor, y que tú hagas de nuestras vidas el instrumento que tú quieres que seamos para tu reino, Dios. Señor, permítenos ser lo que tú quieres que nosotros seamos. Señor, nuestra voluntad muchas veces está muy viva, pero queremos colocarlo en la cruz del Calvario